Ay, me he dejado el lápiz para pasar las diapositivas. Bueno, en los últimos meses he estado predicando de manera intencional en torno a dos énfasis que considero fundamentales. No sé si sois capaces de situar esos dos énfasis, pero por un lado he estado tratando de enfatizar nuestra responsabilidad los unos para con los otros. Como creyentes no estamos llamados a ser meros espectadores en la Iglesia, sino a ser miembros necesarios y fundamentales. Estamos llamados a ministrarnos los unos a los otros, a hospedarnos unos a otros sin murmuraciones, a cuidarnos, a pastorearnos, a animarnos, a amonestarnos. Una Iglesia verdaderamente sana no delega esas tareas únicamente en los pastores, ancianos o líderes. Pero el segundo tema, en torno al cual han girado mis predicaciones, ha sido el tema de la oración. Y es que la vitalidad de una iglesia no se mide por su asistencia los domingos, aunque siempre es una alegría poder ver a tanta gente, sino por su compromiso con la oración privada y también con la oración comunitaria. Y en un periodo de transición como el que vive nuestra iglesia local, pues la oración es fundamental. Muy bien, pues en la predicación de hoy estoy tratando de cerrar un ciclo y de unir en una misma predicación la responsabilidad que tenemos los unos para con los otros en relación a la oración. Y no se me ha ocurrido un mejor texto para hablar acerca de esto que el que aparece en pantalla. Santiago, capítulo 5, versículo 16, que dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora bien, para poder explicar fielmente ese texto, y esa es la tarea de todo predicador, tengo inevitablemente que retroceder unos versículos antes y explicarlo en su contexto, ¿vale? Así que voy a leer desde el versículo 13. Aparece en pantalla y dice así: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Que llame a los ancianos de la iglesia. Por cierto, cuando aquí Santiago habla de los ancianos de la iglesia no se refiere a los más veteranos, a los más viejitos. Se refiere a los líderes. La palabra anciano, pastor o obispo en el Nuevo Testamento se utiliza como término sinónimo. Pues si hay alguno enfermo, dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y ahora sí, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Os tengo que confesar algo. Cuando empecé a estudiar este texto, una vez ya lo tenía seleccionado, me dije a mí mismo: José Daniel, ¿para qué te metes en estos berenjenales? Porque si os habéis dado cuenta, no es un texto fácil de interpretar ni de explicar. Cuando el versículo 14 dice, oye, ¿hay alguno enfermo entre vosotros? ¿A qué tipo de enfermedad se refiere? ¿A un simple resfriado o está hablando de algo más grave? ¿Y por qué dice que son los ancianos de la iglesia los que tienen que orar por el enfermo? ¿Acaso sus oraciones son diferentes a las del resto de creyentes? ¿Acaso hay más poder en ello? Y eso de ungir con aceite es que se va complicando. ¿Eso qué es? ¿Es un rito mágico? ¿Por qué se hace? Y dice el versículo 15 que la oración de fe salvará al enfermo. Toma ya. ¿Significa que siempre que oremos con fe la persona será sanada? Oye, ¿y si no se sana, entonces qué me faltó fe? ¿Es una promesa de sanidad para todos y en toda circunstancia? Por si fuera poco, dice, oye, y si ha cometido pecado, le serán perdonados. ¿Pero acaso significa que el que está enfermo es porque ha cometido algún pecado? ¿Veis la dificultad en el texto? Además, como el texto toca temas tan llamativos como la sanidad,
Pues rápidamente nuestra atención se va a esos temas secundarios. Y olvidamos cuál es el tema principal que Santiago está enfatizando en este pasaje. Os hago una pregunta, ¿cuál es el tema central? ¿Lo sabéis? Fijaos que hay una palabra que se repite en todos y en cada uno de los versículos. ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno enfermo? Oye, que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él. La oración de fe salvará al enfermo. Orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. El tema principal, ojo, no es la sanidad, no es la aflicción, no es el cantar alabanza, es la oración. Santiago quiere que nosotros veamos cómo la oración y la vida de la iglesia, la vida comunitaria, están entrelazadas en el diseño de Dios. Y ahora va a desglosar una serie de situaciones en las que todos nosotros necesitamos orar. Y la primera de ellas es esta: orad cuando estéis en aflicción. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Pregunta. Pues que haga oración. Mirad, el verbo estar afligido, que utiliza Santiago, es un término muy general en griego, que hace referencia a todo tipo de pruebas o aflicciones, ya sean pruebas espirituales, pruebas económicas, pruebas familiares, pruebas matrimoniales, de salud, de cualquier tipo. De hecho, si vosotros os fijáis en el contexto, un par de versículos antes, en el versículo 11, él utiliza a Job como ejemplo de estas aflicciones por las que uno debería orar. Dice literalmente: nosotros tenemos por dichosos a los que sufren, a los que están siendo afligidos. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin que el Señor le dio. Porque el Señor es todo compasión y misericordia. Y Santiago pone como ejemplo de este tipo de pruebas por las que debemos orar a Job. Oye, Job sufrió económicamente, ¿o no es verdad? Dice el relato que perdió todas sus posesiones. Job sufrió también una grave enfermedad. Job sufrió la pérdida de seres queridos. Perdió a todos sus hijos. Y Job sufrió en su propio matrimonio con una mujer que le decía: maldice a Dios y muérete. Según Santiago, entonces, ¿qué es lo que un creyente debe hacer cuando enfrenta cualquier tipo de pruebas como estas u otras similares? Haga oración. Y yo quiero que tú trates de pensar en algo que te ha afligido este año. Quizá una situación económica, un problema laboral, familiar, una noticia inesperada que recibieras, una enfermedad, una pérdida. ¿Cómo la afrontaste? Mirad, es natural, y nadie debe sentirse mal por ello, es natural que inicialmente, cuando algo de esto sucede y nos aflige, reaccionemos con desesperación, con frustración, con impotencia, con tristeza, con resignación, con queja, porque nuestra tendencia natural pues, nos inclina hacia eso. Pero Santiago, inspirado por el Espíritu, nos está exhortando a canalizar todas esas emociones y transformarlas en oración. Y no cualquier clase de oración. La frase dice literalmente: haga oración, y se encuentra en tiempo presente. Se podría traducir literalmente como que permanezca en oración. Es una actitud de dependencia. Cuando nosotros atravesamos cualquier tipo de prueba o aflicción, no se trata de hacer una oración mecánica como si una fórmula mágica se tratase y que Dios llene nuestro corazón de paz y nos alivie los problemas. Se trata de permanecer en una actitud de dependencia de Dios a través de la oración mientras dura la prueba. Y ese tipo de oraciones pueden conseguir dos cosas. En primer lugar, la oración ciertamente puede quitar la aflicción si esa es la voluntad de Dios. Hay muchos ejemplos de esto en la Biblia. Recordaréis en el Antiguo Testamento a una mujer llamada Ana, era estéril, ella estaba afligida y oró a Dios y Dios le quitó la aflicción dándole como hijo a Samuel. Tenemos a Elías. Elías oró para que terminara una sequía de 3 años que estaba afligiendo a todo el pueblo y Dios quitó la aflicción enviando grandes lluvias. Tenemos a Jonás en el vientre del pez y Dios lo libró en respuesta a su oración.
Tenemos al rey Ezequías, que enfermó de muerte, y él oró, y Dios le añadió 15 años de vida. Tenemos a Daniel en el foso de los leones, y Dios cerró la boca de los leones. Tenemos a Pedro afligido en la cárcel, y la iglesia ora por Pedro, y Dios manda un ángel y lo saca de la cárcel. Claro que la oración puede quitar cualquier aflicción si esa es la voluntad de Dios. Pero ojo, porque la oración no siempre es para quitarnos la aflicción. Dios también puede darnos la gracia que necesitamos para soportar las pruebas con una entereza sobrenatural y usarlas para llevar a cabo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y de eso también tenemos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, el apóstol Pablo, él hace referencia a una aflicción, a un aguijón en la carne, así lo describe, que le afligía, una probable referencia a una enfermedad física. Y fijaos lo que él dice. Él dice que oró, 3 veces he rogado al Señor para que me quite esta aflicción. Pero el Señor, ¿qué le ha dicho? Te basta mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar a través de esa debilidad. Y Dios no le quita la aflicción, pero en respuesta a su oración le va a dar la gracia para perseverar firme en medio de la aflicción. Jesús también oró en Getsemaní. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Ahora, el Padre no le quitó la aflicción de la cruz, no le quitó la copa, pero sí le dio la fortaleza que necesitaba para ir a la cruz y morir por nuestros pecados. Así que sea que Dios quiera librarnos de la aflicción o darnos la capacidad para soportar la aflicción, lo mejor que podemos hacer, dice Santiago, inspirado por el Espíritu, es orar, orar y orar. Santiago sabe que cuando uno enfrenta este tipo de pruebas, lo natural no es orar, no es lo primero que nos sale. La tendencia de nuestra naturaleza caída es la de quejarnos, lamentarnos, cuestionar la bondad de Dios, frustrarnos, resignarnos, enfriarnos espiritualmente, caer en ansiedad. Y el antídoto que va a librarnos a cada uno de nosotros de un corazón triste, amargado, resignado, frustrado, apagado, debilitado, es y será siempre la oración. Quiero preguntarte, ¿sabes si en estos momentos, a día de hoy, hay algún hermano en tu congregación que está pasando por aflicción? Anímale a orar. Llama a esa persona y ora con ella. Visítale y ora un rato con él, porque le va a hacer mucho, pero que mucho bien. Pero Santiago continúa. Orad también cuando estéis alegres. ¿Está alguno alegre? Oye, que cante alabanza. Mirad, algunos solamente se acuerdan de Dios cuando están en problemas. Si no hay ningún problema, casi ni se acuerdan de que existe. Pero cuando hay un problema gordo, entonces si hace falta hacen ayuno y oración y se convierten en cilicio. Pero la madurez cristiana se demuestra en esa búsqueda sincera de Dios, no solo en tiempos difíciles, sino también en tiempos de alegría. Nuestra relación con Dios, si es genuina, debe caracterizarse por una vida de oración en las buenas, pero también en las malas. Y Dios va a balancear nuestra vida, permitiendo días de sufrimiento y días de alegría, y debemos aprender a movernos como creyentes entre esas oraciones de petición y esas oraciones de alabanza, porque la alabanza también es una forma de oración. Os hago una pregunta, ¿creéis que por regla general hacemos más oraciones de petición o de alabanza? Oye, no hay nada de malo en hacer oraciones de petición, por supuesto, ¿no? Pero ¿no os parece que a veces la balanza está demasiado desequilibrada? ¿Qué podría revelar eso? Es muy curioso, pero la vida de oración de los creyentes bíblicos estaba mucho más equilibrada entre las oraciones de petición y las de alabanza. Y una evidencia de eso son los salmos. Los salmos son oraciones escritas. Y el 50% de los salmos son salmos de alabanza. Muchas de las oraciones de Jesús que se ven en los evangelios fueron oraciones de alabanza. Por ejemplo, Jesús dijo: Padre,
yo te alabo, Señor del cielo y de la tierra, te alabo, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Así te agradó y te alabo por ello. Las oraciones de alabanza eran muy comunes en los creyentes de la iglesia primitiva. Tenemos el caso de Pablo y Silas, ¿lo recordáis? En la cárcel de Filipo, en Hechos 16, dice esta versión, la Biblia textual, que a medianoche Pablo y Silas, orando, cantaban himnos a Dios. Una meta personal que todos nosotros podríamos establecernos es que nuestra vida de oración crezca, pero que crezca no solamente en oraciones de petición, sino también de alabanza. Y hay que ser intencionales en eso, porque si no, no sale tampoco de manera tan espontánea. Que no solamente nos centremos en nuestros sufrimientos y aflicciones, sino que podamos ser cada día más conscientes de su gracia, de su bondad, de su paciencia, de su misericordia, de cada uno de sus consuelos. Que vayamos a Dios, por supuesto, cuando estamos en valle de sombra de muerte, pero que también vayamos a Él cuando nos hace descansar en lugares de delicados pastos. Santiago nos está exhortando a que la oración sea una constante en nuestra vida. Y creo que esa exhortación a fortalecer nuestra vida de oración era relevante en su tiempo, por supuesto, siempre es relevante, pero creo que es más relevante incluso en nuestro tiempo, porque hoy vivimos en la era del activismo, del frenesí, especialmente en Madrid. Mirad, el mundo funciona de tal manera que nos hace sentir agobiados. Yo desde que estoy aquí voy siempre con la lengua afuera. Y la excusa moderna más común es que no tenemos tiempo para orar ni para más reuniones de oración. Pero paradójicamente, somos la generación que más tiempo dedica a ver series en Netflix, a navegar en redes sociales, a ir al gimnasio, a debatir durante horas el partido del fin de semana. Y somos la generación que tiene el tiempo para ver el teléfono móvil cada 5 minutos al día, pero que no tiene 5 minutos al día para cultivar su vida de oración. Y si nosotros no luchamos intencionalmente contra esa tendencia, vamos a cosechar inevitablemente las consecuencias negativas en nuestra propia vida, en nuestras iglesias locales y también para las generaciones que nos siguen. Y ahora Santiago va a mencionar una tercera situación en la que la oración es necesaria. Orad en la enfermedad. Dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Vale, ya nos estamos metiendo en terreno más complicado. Ojo, Santiago no está diciendo que solo los ancianos de la iglesia pueden orar por un creyente enfermo. Eso no es lo que está diciendo. De hecho, en el versículo 16 dice, anima a todos los creyentes de la iglesia, a toda la congregación, a orar por sus hermanos en la fe que están enfermos. Orad unos por otros para que seáis sanados. Entonces, no son solo los ancianos, los pastores de la iglesia, los que deben visitar y orar a los enfermos. Pero sí hay algunos casos en los que es especialmente apropiado que los ancianos de la iglesia hagan eso. Y eso es lo que Santiago quiere decirnos en el versículo 14. Ahora, ¿cuáles son esos casos? Porque aparentemente el texto no nos dice cuáles son esos casos, pero sí ofrece algunas pistas, y ese es el trabajo del que prepara una predicación, tratar de averiguarlo. Podemos deducir a través del texto que se trata de enfermedades graves, no de un simple resfriado o de un simple dolor de cabeza. Si tienes dolor de cabeza, tómate un paracetamol, échate una siesta, pero no llames a los ancianos de tu iglesia para que te unjan con aceite. Observa bien el texto. Para empezar, dice el versículo 14 viene después del 13. Así que es obvio pensar que el enfermo del versículo 14 ya ha puesto en práctica el versículo 13 y no ha sentido alivio. Ya ha hecho oración porque estaba en aflicción, pero no siente alivio. Además, si te fijas en el versículo 14, verás que el enfermo no va a los ancianos. El enfermo tiene que llamar a los ancianos para que ellos vengan, lo que indica que está demasiado débil como para moverse. Venid, por favor, porque yo no puedo. Si te fijas también, son los ancianos los que oran, los que ungen y los que ejercen la fe.
Lo cual sugiere que el hermano está demasiado enfermo como para tomar esas iniciativas por sí mismo. Y otro detalle interesante es que el versículo 14 dice literalmente que los ancianos han de orar sobre él, lo cual da la idea de que el enfermo está postrado. Todas estas pistas nos dejan ver la gravedad de la enfermedad, pero también nos enseña algo. ¿Cuáles son, por un lado, las responsabilidades del enfermo y cuáles son las responsabilidades de los ancianos? La iniciativa debe tomarla el enfermo. Si os dais cuenta, es el enfermo el que llama a los ancianos, aunque generalmente nosotros solemos verlo al revés, o no sucede así. Yo estoy enfermo, oye, que me llamen a mí, para eso estoy malo. Y es verdad, yo lo sé, que todos los creyentes tenemos la responsabilidad de cuidarnos unos a otros, de interesarnos unos por otros, de visitarnos, de llamarnos, de orar unos por otros. Pero en última instancia, si tú estás mal, ya sea física o espiritualmente, y necesitas ayuda, es tu responsabilidad solicitarla. Dios quiere que muevas ficha. Si de verdad a ti te preocupa la sanidad física o la de tu alma, sé responsable. Tómatelo en serio, busca ayuda. Mira, esto es muy sencillo de entender en ámbitos no eclesiales, pero en la iglesia, por alguna razón, nos cuesta mucho entenderlo. Por ejemplo, cuando tú estás enfermo, ¿te llama a ti el médico o eres tú quien llama al médico? Tú te responsabilizas y llamas al médico o te presentas en la consulta solicitando su ayuda. Y luego sí, luego ya es responsabilidad de él ayudarte, pero tú has tomado la iniciativa. Pues Santiago enseña que el enfermo debe llegar a la convicción de que es el momento adecuado, de que es parte de la voluntad del Señor llamar a los ancianos. Esa llamada surge del deseo, de la necesidad, de la fe del creyente enfermo. Pero ahora Santiago también nos dice cuál es la responsabilidad de los ancianos en un caso de enfermedad grave. Y que ellos oren ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo. Los ancianos hacen dos cosas, orar y ungir. Y el versículo 15 dice que esta oración debe ser con fe. Vamos a meternos un poquito más profundo. ¿Qué quiere decir eso de orar con fe? Santiago, en el contexto de esta misma carta, en el capítulo 1 ya nos lo ha explicado. Fíjate lo que dice. Pero pida con fe, y ahora aclara. ¿Qué es eso de pedir con fe? No dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. Así que Santiago está hablando de una oración de fe que no duda. Pero la pregunta que yo hago es, ¿que no duda de qué? ¿De que la sanidad ocurrirá? Mira, yo voy a ser sincero. Si a mí una persona enferma me pide oración, yo no tengo la más mínima duda de que Dios puede sanarle, es obvio, es Dios. Pero yo sí puedo tener dudas acerca de si la voluntad de Dios es que esa persona sea sanada o no. Porque a lo mejor Dios está permitiendo la enfermedad con algún propósito que yo desconozco. ¿Acaso es malo dudar en ese sentido? Oye, Jesús, cuando oró en el Getsemaní, él dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Él está mostrando cierta incertidumbre sobre si habría alguna posibilidad de ser librado o no. ¿Acaso eso es falta de fe por parte de Jesús? Claro que no. ¿Acaso Santiago nos está diciendo que cada vez que oremos por un enfermo, debemos hacerlo sin dudar, no solamente de que Dios puede sanarlo, sino de que efectivamente lo va a sanar? No, no es eso lo que Santiago está diciendo. Pero si somos sinceros, es como muchas veces lo hemos interpretado. Y entonces, muchas veces, nos sentimos mal, porque oramos por ese hermano o hermana enfermo, la persona no se sana, y entonces decimos, bueno, quizás que me faltó fe. Pero no es eso lo que Santiago está diciendo. Cuando Santiago dice que la oración debe ser con fe y no dudando nada, se refiere a no tener un corazón dividido entre nuestros deseos carnales y los deseos espirituales. Me voy a explicar. Muchas veces, cuando nosotros oramos, deseamos en parte que se haga la voluntad de Dios, pero que se haga la nuestra.
Porque claro, ninguno de nosotros quiere estar enfermo. Aquí hay alguno masoquista. Ninguno de nosotros quiere estar enfermo. Pero, ¿y si la voluntad de Dios es permitir tu enfermedad con un propósito? ¿Y si Dios quiere tratar algo contigo, enseñarte algo que quizás de otro modo no aprendería? ¿Y si esa enfermedad contribuye de alguna manera al bien de tu alma, a un beneficio eterno que tú desconoces? ¿Y si aunque no lo entiendas, eso fuera lo mejor para ti? Vamos a ser sinceros, esa posibilidad no nos gusta contemplarla a ninguno, ¿verdad? Así que sutilmente, nuestro corazón comienza a dividirse entre el deseo natural de ser sanado y el deseo espiritual de que sí, que se haga la voluntad de Dios. Aunque a veces eso implique pasar por la enfermedad que a nosotros nos gustaría evitar. Y entonces oramos, Señor, yo sé que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, pero quítame esta enfermedad, esto no puede venir de ti. Esta no es tu voluntad. Y entonces nos centramos tanto en lo que es nuestro deseo que dejamos de contemplar la posibilidad de que la voluntad de Dios para nosotros sea otra diferente a la que nosotros queremos. En ese momento, el corazón ya está dividido. Ya no es una oración de fe, de plena confianza en la voluntad de Dios. Porque cuando hay salud, entonces sí decimos, Padre, tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Haz tu voluntad en mi vida y se nos llena la boca. Pero cuando la salud ya no es tan buena y ya no nos acompaña, entonces la voluntad de Dios ahora de repente ya no nos parece tan buena y agradable. Señor, quítame este malestar, sáname ya. La oración de fe de la que habla Santiago es aquella que descansa en los designios de Dios y en la voluntad de un Dios soberano que sabe lo que es mejor para nosotros, sea lo que sea. Jesús en Getsemaní demostró esa oración de fe cuando dijo, si es posible, lo tenemos aquí, pasa de mí esta copa. Claro, humanamente, él no quería tener que pasar por ese plato de mal gusto. Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo estoy firmemente comprometido con tu voluntad. Eso es no tener un corazón dividido. Eso es no dudar de que la voluntad de Dios siempre será lo mejor para nosotros, aunque nosotros no siempre lo entendamos. Y cuando tú oras con este corazón dispuesto a que se haga la voluntad de Dios por encima de la tuya, ya sea la sanidad o sea la enfermedad, Dios va a contestar la oración de la mejor manera. Si es la sanidad, ten por seguro de que Dios lo hará. Si es la enfermedad, ten por seguro de que Dios te capacitará, te dará la gracia, la fuerza, la paz y el consuelo necesario para atravesarlo. Pero es importante que en determinados casos esos graves enfermos llamen a los ancianos. Porque en medio de tu sufrimiento, tú puedes perder de vista esa perspectiva espiritual. Es muy fácil perderlo de vista. Y la función de los ancianos es orar con el enfermo y ayudarle a recuperar esa perspectiva espiritual y a fortalecer su confianza en la voluntad soberana del Señor, sea cual sea, para su vida. Y cuando eso sucede, fijaos lo que dice Santiago, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Se nos está complicando el texto. A primera vista, la afirmación de Santiago parece muy categórica, en términos absolutos expresa, lo que ha llevado a muchas personas a interpretarla erróneamente. ¿Significa esto que siempre que uno ora con fe por el enfermo, siempre será sanado? Bueno, no necesariamente. Esta promesa de sanidad debe entenderse dentro del marco de la voluntad soberana de Dios y de su propósito para cada persona. Mira, si Dios ha permitido la enfermedad para que el enfermo aprenda a confiar, por ejemplo, más en Dios, a depender más de su gracia, a reflexionar sobre la fragilidad de la vida, y ese propósito ya se ha cumplido, entonces la sanidad sí puede estar en armonía con su voluntad. Pero si Dios tiene un propósito que cumplir todavía con esa enfermedad, es posible que la sanidad no llegue, aunque tú estés orando con fe. ¿Se entiende? La Biblia deja claro que solamente serán contestadas positivamente aquellas oraciones que estén en consonancia con la voluntad de Dios. Fíjate lo que dice el apóstol Juan.
Y esta es la confianza que tenemos en Él. Esta es nuestra confianza como creyentes, como hijos de Dios. Que si pedimos alguna cosa, y ahora aquí está la clave, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que oye todas nuestras oraciones, conforme a su voluntad. Y podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Si pedimos conforme a su voluntad. Dios quiere que nosotros, como hijos suyos, nos acerquemos a Él con la plena seguridad de que si nuestras oraciones están conformes, alineadas, acordes a la voluntad de Dios, Él nos las concederá. Pero ojo, la oración de fe no es un medio para torcer el brazo de Dios. Cuidado con tratar de echarle un pulso y hacer que su voluntad se acomode a la nuestra. La oración es para decir como Jesús, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por cierto, me parece muy interesante, creo que lo hace a propósito, evidentemente, los términos que utiliza Santiago en el versículo 15. Él dice que esa oración de fe salvará al enfermo y utiliza un término griego que se puede traducir tanto como sanar como salvar. Lo que sugiere que la sanidad puede ser no solamente física, sino también espiritual. Pero es que además menciona otro término, dice que el Señor lo levantará. Y esta expresión se suele utilizar en el Nuevo Testamento para hacer referencia a la resurrección de los creyentes. Lo que nos recuerda que aunque no siempre alcancemos la sanidad a este lado de la eternidad, los hijos de Dios tenemos la esperanza de que seremos completamente restaurados en la resurrección. Cuando recibamos cuerpos glorificados que ya no enfrentarán ni el sufrimiento, ni la enfermedad, ni la muerte. Así que cada vez que Dios restaura tu salud o la salud de alguien por quien estabas orando, ¿sabes lo que Dios está haciendo? Te está dando un pequeño anticipo, un adelanto de la perfecta salvación y restauración que todos los hijos de Dios experimentaremos en el día final. Gloria a su nombre. Y es como Santiago, fíjate, es como si Santiago estuviera utilizando este vocabulario para decir, mira, si el Señor no tiene la voluntad de sanarte en esta vida, tú puedes estar seguro de que habrá perfecta sanidad en el momento de tu resurrección. Porque ya sea que el enfermo sane o que parta con el Señor, la promesa de Dios es de sanidad y de levantamiento. Pero ahora tenemos la segunda parte. ¿Qué es eso de ungir con aceite? Y se nos sigue complicando el texto. Mirad, en aquella época, el hecho de ungir con aceite a alguien podía significar dos cosas. Tenía dos posibles funciones, ¿vale? Hay una función medicinal por la que se usaba el aceite en aquel tiempo. Por ejemplo, si vosotros leéis la parábola del buen samaritano, allí podéis ver que el samaritano se acerca a ese hombre herido y trata de curar sus heridas con vino y aceite. Tenía una función medicinal. Pero el aceite no era considerado un remedio eficaz para todo tipo de enfermedades. Y sin embargo, Santiago sugiere el uso del aceite sin especificar el tipo de enfermedad, lo que indica que el aceite que sugiere Santiago no tiene una función medicinal. Entonces, ¿por qué nos dice de utilizarlo? ¿Cuál es su otra función? El aceite tenía también en tiempos bíblicos una función simbólica que encaja mucho mejor con el versículo de Santiago. El aceite simbolizaba principalmente dos cosas. Primero, consagración. Se ungía con aceite a aquellas personas y a aquellos objetos que iban a servir, iban a ser apartados para servir exclusivamente a Dios. Y por otro lado, el aceite representaba la acción del Espíritu Santo, que es el que nos unge a los creyentes. Cuando una persona era consagrada, el Espíritu Santo descendía sobre ella y esa persona podía actuar con poder. Así que cuando los ancianos ungen a un enfermo con aceite, están simbolizando dos cosas. En primer lugar, están simbolizando la consagración de ese enfermo al cuidado de Dios. Es como si estuvieran diciendo, Señor, apartamos a este hermano, a esta hermana en la fe, para que reciba una atención especial, un cuidado especial de tu parte. Protégelo, cúbrelo con tu sangre. Pero en segundo lugar, cuando los ancianos ungen con aceite, están reconociendo su dependencia del Espíritu Santo. No son los ancianos los que tienen un poder especial para sanar. No es el aceite el que sana en sí mismo, sino el Espíritu Santo
a quien el aceite representa. La unción es una declaración de nuestra confianza en Dios. Por eso dice el versículo 14, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahí está la clave. La fe en el Señor es la clave, no el simbolismo del aceite. Por eso el versículo 16 aclara. Orad unos por otros para que seáis sanados. Fíjate que ya ni se menciona el aceite. La oración eficaz es lo que puede lograr mucho. Cuidado con dar al simbolismo del aceite un poder supersticioso. Porque Jesús hizo todas sus sanaciones sin utilizar aceite. De hecho, el ungir con aceite solo vuelve a aparecer una vez más en todo el Nuevo Testamento. Pero en algunos casos, y he tenido la oportunidad de hacerlo, es muy bonito y muy positivo llevar a cabo ese símbolo con alguien que está gravemente enfermo y poder explicarle a ese enfermo y a su familia lo que hay detrás del símbolo. Porque en momentos de angustia, de tristeza, de sufrimiento, eso puede traer mucha paz al enfermo y a la familia. Y sigue diciendo el versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¡Ojo a esto! El libro de Job, también las enseñanzas de Jesús en los evangelios, dejan claro que no necesariamente hay una relación directa entre la enfermedad y el pecado, ¿vale? Es decir, no todo el que está enfermo, cuidado con esto, no todo el que está enfermo es porque ha cometido un pecado. Es absurdo pensar eso. Vivimos en un mundo caído, afectado por el pecado, donde hay enfermedad, donde hay dolor. Pero sí es cierto que puede haber determinados casos donde la enfermedad sea consecuencia de un pecado. Y también hay ejemplos de eso en el Nuevo Testamento. Ahora, no nos corresponde a nosotros como cristianos ir juzgando a las personas o atribuyendo a sus enfermedades a causas pecaminosas. Cuidado con eso, porque eso es cruel y es muy poco cristiano. Pero en cuanto a nosotros mismos, en un periodo de enfermedad, oye, la enfermedad puede ser un periodo que nos esté invitando a reflexionar, como decía el salmista, y ver si hay en mí camino de perversidad. Y en medio de ese autoexamen podemos llegar a la conclusión de que quizá hay una relación directa entre nuestra enfermedad y algún pecado. O quizá nos demos cuenta de que hay relaciones con hermanos en la iglesia que necesitan ser sanadas. O quizá pecados que debemos confesar. O medidas que tenemos que tomar para vencer el pecado. Oye, o por el contrario, quizá el Señor nos muestra que no hay nada que rectificar, pero que Él desea utilizar nuestra enfermedad, nuestra aflicción, como un testimonio de cómo nos mantenemos íntegros y fieles a Él en medio de situaciones difíciles, para bendecir también a otros, para ser de testimonio para otros. Por eso, la intervención de los ancianos puede ser tan necesaria en determinados momentos, porque ellos podrán ayudarnos, o bien a tener una actitud de confesión y de arrepentimiento, si eso fuera necesario, o bien a tranquilizarnos y a consolarnos si nos estamos atormentando sin ningún motivo. Y ahora sí, el versículo 16 se dirige a todos, no solo a los ancianos, a cada uno de los que está hoy aquí escuchando. Y dice así: por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Queremos ser una iglesia sana? La iglesia somos nosotros. Creyentes sanos conformarán una iglesia sana. ¿Cómo podemos ser creyentes espiritualmente sanos? Santiago está respondiendo. Confesaos vuestros pecados unos a otros, orad unos por otros y seréis sanados. Ahora, ¿qué quiere decir eso de confesar nuestros pecados? Podemos tener una imagen un poco católica de lo que es la confesión. Mirad, la naturaleza de la confesión se va a entender mucho mejor si entendemos primero la naturaleza del pecado. ¿El pecado qué es? El pecado principalmente lo que hace es apartarnos, ser un obstáculo, primero, en nuestra relación con Dios y segundo, en nuestra relación con los hermanos. Por tanto, en primer lugar, confiesa tu pecado a Dios. Fíjate lo que dice el salmista. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad y dije, confesaré mis transgresiones ¿a quién? A Jehová, al Señor.
y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La confesión es primeramente a Dios, el primer afectado ante todo pecado. Pero luego, confiésalo también a las personas que han podido ser dañadas por tu pecado. Pídeles perdón. Fíjate lo que dice Jesús. Si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, espérate un momento, deja allí tu ofrenda en el altar y primero anda, reconcíliate con tu hermano. Y entonces luego, ven y presenta tu ofrenda. Si nosotros como iglesia somos capaces de practicar esta dinámica con naturalidad, vamos a vivir una fe mucho más sana personalmente y como consecuencia vamos a tener iglesias locales mucho más sanas. Mira, no hay nada que haga más daño a la convivencia y a la comunión de una iglesia que las barreras que se levantan precisamente por las ofensas no confesadas. Por esos daños que nos hemos hecho unos a otros y que no han sido sanados y que se van enquistando en el tiempo, que no han sido perdonados. Si hemos murmurado contra alguien a espaldas suyas, si hemos hablado despectivamente de un hermano o de una hermana, si hemos actuado en detrimento de otro, nuestra obligación no es una opción, nuestra obligación como hijos de Dios es ir a esa persona y pedirle perdón. Y si nosotros hacemos eso, descubriremos pronto que la confesión, el perdón, la reconciliación son experiencias liberadoras. Es como si de repente una densa niebla se despejara en la relación entre los hermanos y en la comunión de la iglesia, y de repente todo se empieza a volver fresco de nuevo y sano, y el amor fraternal comienza a fluir, y la oración entre nosotros comienza a crecer unos con otros, y la bendición de Dios se derrama. Por tanto, dice Santiago, confesaos unos a otros, orad unos por otros. Esa es la dinámica en la que Santiago, o mejor dicho, el Espíritu Santo que inspiró a Santiago quiere vernos a cada uno de nosotros practicar. Que la iglesia Cristo vive sea un ejemplo de eso. ¿Estás pasando por aflicción? Permanece en oración. ¿Estás alegre? Canta alabanzas con gratitud a tu Señor. ¿Estás gravemente enfermo, sin fuerza, si necesitas el apoyo espiritual de tus ancianos? Llámanos, da el paso, porque orar por ti va a ser un privilegio para nosotros. Pero sobre todo, aprendamos a abrir nuestro corazón unos con otros. Aunque eso signifique a veces volvernos vulnerables, exponernos. Pero merece la pena, dice Santiago, porque en esa práctica vamos a encontrar apoyo, consuelo, ánimo, sanidad. Y ninguno de nosotros está llamado a enfrentar las batallas de la vida solo. Dios nos ha dado una enorme familia de la fe, gloria a Dios, un ejército de hermanos y de hermanas que están dispuestos a extendernos la mano y a caminar con nosotros en la aflicción. Y si hemos herido a alguien o nos sentimos heridos por alguien, no lo dejemos pasar. No lo metamos debajo de la alfombra. Enfrentemos las situaciones con un espíritu de humildad, de reconciliación. Confesemos nuestro error, pidamos perdón, porque eso es parte del camino hacia la sanidad. Aprendamos a vivir en esa dinámica. Y dice Santiago que así estaremos actuando como personas justas, que imitan al justo, a Jesús. Y la oración del justo, esa puede mucho. Y pronto todos nosotros descubriremos el poder eficaz de la oración. Que el Señor nos ayude. Señor, te damos las gracias por tu palabra y pedimos, Señor, que esta palabra pueda bajar un palmo de la cabeza al corazón. Queremos vivir en esta dinámica del Espíritu y solo podemos vivir si somos llenados de tu Espíritu. Ayúdanos a permanecer en oración durante la aflicción, a seguir en oración con gratitud cuando estamos alegres, a orar por los hermanos enfermos y que esta iglesia pueda seguir creciendo como ya lo hace cada semana en su vida de oración privada y comunitaria. Amén, Señor.